La UNESCO ha señalado que el dominio de la cultura y las artes es fundamental para el desarrollo de las personas. La educación en 125 artes propicia el pensamiento alternativo y la búsqueda de soluciones creativas a los problemas, favorece cualidades como la tolerancia y la sensibilidad, ayuda a que se aprecie la diversidad y se abra un diálogo intercultural. La educación en 125 artes propicia el pensamiento alternativo y la búsqueda de soluciones creativas a los problemas. Favorece cualidades como la tolerancia, la sensibilidad, ayuda a que se aprecie la diversidad y se abra un diálogo entre culturas. La UNESCO ha señalado que el dominio de la cultura y las artes es fundamental por el desarrollo de las personas. Saludos. Hoy estamos empezando más tarde de lo habitual. ¿Qué pasó? Me emborraché anoche y hoy al despertar estaba con 8 mujeres. Pero el problema no es que haya amanecido con 8 mujeres, sino que me estaban cobrando y yo no sabía por qué pasaba. Hasta llamaron a la policía. El caso es que al final una de ellas cargaba una máquina y me pudo cobrar con tarjeta de crédito. Entonces pude solventar el problema y aquí estoy. Mentira, es una broma. Había un tránsito monstruoso. Bueno, no es cosa difícil de creer en este país. Estamos con Jocelyn Pinto. Es un honor contar contigo, Jocelyn. Gracias. Bienvenida. Gracias. Perfecto. Aquí estamos, hoy empezamos como también se va haciendo habitual con Rodrigo y Ludo López, los de la revista La Fábrica, que están siempre apoyándonos. Están tras bambalinas, ustedes no se dan cuenta quizá, pero ahí detrás están haciendo un montón de cosas, con que no nos tiren para otro lado, con eso basta. Recuerden que pueden hacer comentarios, pueden enviarnos saludos, pueden preguntar cualquier cosa que se les ocurra. Hoy vamos a tratar aquí con Jocelyn unos temas interesantes, pero antes, ¿quién es Jocelyn Pinto? Siempre esa pregunta al inicio, y alguien de estos fabricantes nos dice de qué se trata. Muy bien, hoy tenemos invitada especial, se trata de Jocelyn Pinto. Ella es una artista multifacética y multidisciplinaria, a quien pues realmente tenemos el honor de tener acá el día de hoy. Ella nació en el 96, de acá de Guatemala, es poeta, gestora cultural y curadora de arte contemporáneo. A su vez, publicó el poemario Cartas íntimas en el 2015 con la editorial Chuleta de Cerdo. Su trabajo se encuentra en varias antologías de El Salvador, Guatemala y México. También ha publicado investigaciones sobre arte contemporáneo y varios artículos y entrevistas en revistas digitales como esquices.net. Sus estudios incluyen el Diplomado de Agenciamiento Cultural e Investigación Artística de la Fundación PAIS y otros diplomados en Crítica y Curaduría de Arte. Actualmente es codirectora del proyecto expositivo de arte contemporáneo Manifiesto Espacio. Démosle una bienvenida a Jocelyn Pinto. Bienvenida entonces, Jocelyn Pinto. Gracias. Vamos a hablar en esta entrevista como tema central ¿de qué vamos a hablar? De arte contemporáneo. Hablaremos de arte contemporáneo y hablaremos de poesía performática también. A ver de qué trata todo esto. Empezamos, Jocelyn, conociendo un poco tu pasado, pero no tu pasado oscuro. Eso sí, en oscuro. Háblanos un poco de cómo te encontraste tú con la letra. ¿Qué libros hubo primero en tus manos? Algunos libros que se hayan convertido en muy importantes en tu vida.
Pues comencé muy pequeña, eso es, digamos, un cliché, pero es cierto, y otro cliché literario, es decir, comencé con la lectura, pero también es cierto, desde muy niña leyendo novela, leyendo poesía. Mi abuela materna es profesora, era profesora de literatura para nivel de escuela. ¡Qué privilegio! Entonces ella también tenía como mucho interés en compartir lo que ella sabía, en que yo también supiera un poco. Entonces ella también siempre compartió libros, etcétera. Entonces, los libros que recuerdo como importantes para mi carrera literaria ya son muy posteriores, cuando ya ¿Y alguno de cuando eras niña, algún libro, lo tienes por digamos ahí? que ¿En tengo algún un rincón? libro que la verdad es que no me influyó en nada, en la forma en la que escribo, pero como objeto me parece relevante, que es este libro famosísimo de Pablo Neruda, de las canciones, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Ajá. Es un libro que no leí, que no representa nada para mí, pero es el primer libro que me regala mi abuela. Y es un libro que tiene ilustraciones que ella hizo para cada poema. Entonces recuerdo lo maravilloso que este objeto era para mí, ¿verdad? La, pues la palabra que está dentro de ese libro no significa nada, pero el libro como objeto tiene un significado muy potente, como este objeto valioso que después ahora entiendo que es como ese valor de un libro, ¿verdad? Interesante. Bien, entonces ahora dinos los importantes. Pues son libros que conocí mucho después, cuando ya pues, yo era más grande, tal vez como a los 15, 16 años dije que quería dedicarme a la literatura en sí y comencé a conocer a los poetas que trabajaban en Guatemala en esa época. Entonces conocí a Javier Payeras, a Simón Pedrosa, empecé a juntarme mucho con Eduardo Prado de la Editorial X y pues todos ellos de alguna forma fueron el camino por el cual entré a esta profesión, digamos, porque eran quienes de alguna forma guiaban mi proceso, me mentoreaban. Simón me enseñó el libro de Ulises Carrión, del nuevo arte de hacer libros. Creo que cambió también mi idea de qué es un libro. Conocí también la poesía de Isabel de los Ángeles Ruano, que fue clave para comenzar a escribir como quería. Luz Méndez de la Vega también fue otra escritora que me influyó muchísimo, que ahorita tiene una exposición de su trabajo y sus archivos en la R. Entonces, definitivamente Luz Méndez. Y en esa época estaba obsesionada con la poesía de los 90, porque eran mis amigos, mis mentores. Entonces, estaba estudiando letras en la Universidad Rafael Andívar, algo que abandoné porque no era lo que quería hacer, pero allí pasaba en la biblioteca todo el tiempo, devorando estos libros. Margarita Zurdia, una artista plástica que también tiene poesía, definitivamente sus voces también están allí. Y como un cliché personal, también la poesía de Alejandro Pizarnik fue una que me influyó muchísimo. Parece que a todos, sí. Pizarnik está en todos. Excelente. Vamos a empezar también a darle la bienvenida a quienes, como ves tú, se van integrando acá. Son bien ordenados, se ponen en fila, mira. Sabino Esteban Francisco, Brenda Solís Fon, hola Brendita. Ruth Baides, saludos Ruth. Raceli Coya Persico, Carlos Sifel, Valencia. ¡Oh, sorpresa! Apareciendo Carlitos. César Luna también nos acompaña. Judy Beltrán Morelo, Manuel Rodas y Leo de Soulas. Sabes que Leo de Soulas es infaltable. Ya está inventariado Leo de Soulas en Letras en Directo. Saludos, yo, dice Manuel Rodas. Sí, mi querido editor. Ah, excelente. Simón Cifuentes, él es el poeta del café, Roberto Cifuentes. Saludos, estimado Rómulo y estimada poeta, dice. Saludos. Y ahí dice Carlos Cifel Valencia. Un abrazo, Rómulo, recibí tu notificación Face aquí en sintonía. Que tú, Anis. Que no sé si él es familiar de Carlos Cifeli García. Sí, el hijo. Un maravilloso poeta, definitivamente también. Perdí un libro que atesoraba muchísimo, que conseguí en una venta de usados, de Carlos Cifeli García. Sí. Algo de unos viajes, no recuerdo. Lo perdí y sé que es un libro, un objeto que quisiera regresar a tener, definitivamente. Bueno, Carlitos,
Hay que ver cómo hacemos aparecer esos libros para que lleguen a nuestras manos. Walter González, un gusto verles y saludarles, aunque sea desde acá. Jocelyn y Rómulo dice. Walter, pendientes ahí del Poetry Slam, siempre. Que allí fue una de las primeras experiencias que tuve también. Apareciste también por ahí, vamos pasando todos por el Poetry. Estaba una vez en el Café La Luna. Ajá. Y empezaron a llegar unos poetas y pues vimos que había algo que se llamaba Poetry Slam, me quedé y participé y me encantó. Fuimos varias veces. Ya hace ratos el Poetry Slam, desde el 2011. Sí, eso tal vez tuvo que haber sido 2013. ¿Ah, sí? Pues hay que volver, hay que llegar ahí con Walter a hacer travesuras. José Estrada, Ruth Baides dice, pues muchos saluditos a Jos y al maestrísimo Rómulo. Por cierto, hoy a las 4 p.m. en el Poetry Slam, por ahí nos vemos. Cierto, hoy Poetry Slam. Suerte, suerte Walter y a toda la plebe que va a estar participando. Saludos a Juan Carlos Contreras Castellanos, Juan Carlos Contreras, Adolfo Méndez Vides y Carlos Gerardo. Todo mundo con letras en directo, que tuanis estar así. Bueno, esta pregunta se me ha ocurrido estos días. ¿No ha pasado por tus manos algún libro que sea misterioso, que sea raro? Sabes que yo tengo, y lo traje hoy porque dije, este libro es uno de los primeros que yo leí. ¿Tú te encontraste con alguno en tu vida, algún libro así? Qué raro, qué raro. Pues como desde el arte contemporáneo existe ese concepto del libro objeto, ¿verdad? Que es un libro que más allá de tener como esas páginas con letras, significa algo en la misma forma del libro. Entonces tiene una función. Entonces creo que toparme con libros raros es una práctica recurrente. No es una sorpresa, sino algo que busco. Y que el libro raro en sí para mí es un objeto interesante. Entonces, ya de por sí llama la atención por eso mismo. Sí, yo creo que digamos que libros raros es algo de mi práctica, como que es algo con lo que me topo, algo con lo que trabajo, también habiendo tenido tan cerca a Simón Pedrosa tanto tiempo, aún tan cerca, ¿verdad? Ajá. Los libros raros ya solo son parte del libro que me gusta. Ya, ¿no recuerdas alguno en particular? Pues creo que muchísimos, la verdad es que particularmente hay demasiados. Demasiado, está difícil, ¿verdad? Bueno, mira este libro y ¿sabes qué? Hasta he perdido página ya y lo lamento. Y mira cómo está la portada. Eso está hecho pedazos ya. Este libro lo tengo hace miles de años. La ciudad de los locos. ¿Cuándo fue publicado este libro? 1914, la primera publicación. El autor ya no aparece ni en la portada, o era Juan José de Soiza Reilly, un argentino. Wow. La ciudad de los locos, trata solo de locos. Es una locura el libro. Aprovechamos este momento también para enviar nuestro saludo hasta Sheila, con esa retransmisión que hacen todos los sábados de Letras en Directo, también a través de Diario de los Altos. Desde la ciudad de los Altos, desde Quetzaltenango, también se irradia la señal de Letras en Directo. Entonces, para todo el mundo, a través de, lo decía, Diario de los Altos, con Eliazar. Bien. Tu relación con la cultura. Entonces, voy cayendo un poco, a través de tu mamá pudo haber ocurrido, o cómo ocurrió. Sí, ¿Cómo digamos, te encontraste con la cultura tú? Siempre estuve en ella. Cuando era niña, pues estuve en el Ballet Guatemala un tiempo. Mi hermana aún se dedica a la danza. Yo decidí que moverme no era lo mío. Pero siempre estuve ahí, siempre fui al teatro, siempre fui a ver el ballet, siempre fui a ver la orquesta sinfónica. Mi mamá se preocupaba mucho porque tuviéramos ese interés, ¿verdad? Yeah. Y en el colegio siempre hice teatro, siempre leí, siempre escribí. Entonces creo que como que nunca he conocido qué sería una vida sin cultura.
Sí, cabal, te iba a decir eso. ¿Cómo lo pensarías tú si no existiera la cultura, verdad? Sí, la verdad es que no sé qué hace la gente que no va como a estas cosas, ¿verdad? A mí se me ocurre pensar también en este momento que por arte de magia o viniera un brujo y ¡plum! Nos hiciera desaparecer todos los libros del mundo. Creo que solo Imagínate. habrían más futbolistas. Quizás sí, es probable. Bueno, así como te preguntaba por un libro raro que hayas visto, a ver si de repente en un rincón de tu memoria encuentras algún evento o alguna obra artística que más te haya impresionado. ¿Obra artística te refieres como dentro del arte visual? Sí, digamos, bueno, puede ser una obra de teatro, puede ser una pintura, una representación, una película, no sé. Creo que estar tan inmersa en el arte te provoca no tener preferidos, porque trabajo con arte, es mi trabajo, es en donde me desarrollo, entonces para mí el arte con el que trabajo es ese arte peculiar, ¿verdad? El que despierta algo, la experiencia estética, la experiencia artística, la experiencia poética, es con lo que trabajo. Entonces, pues particularmente, digamos que he tenido muchísimas experiencias dentro del contexto artístico con obras que me emocionan. Mi artista favorito es Félix González Torres. He tenido la experiencia de ver algunas como exposiciones muy fuertes en museos en México. La exposición de Ulises Carrión que tuvo el Jumex el año pasado fue magnífica y creo que se quedó en mi cabeza con muchas cosas que vi en esa experiencia particular. Pero luego, como te digo, como trabajo con el arte, trabajo con el arte porque me parece emocionante, me parece curioso, me parece nuevo, siempre me emociona. Sí, entonces, más que tener una experiencia específica con un trabajo, creo que trabajo en el arte porque esas experiencias son las que me motivan. Y cada evento, cada obra nueva que ves te impresiona también, Sí, ¿verdad? y digamos que por 3 años dirigí el proyecto Manifesto Espacio, que era un proyecto expositivo que el otro año va a comenzar a mutar un poco y a trabajarse de otro formato, pero por 3 años estuvo el proyecto pasando, ¿verdad? Entonces allí tuve la oportunidad de trabajar con... Vino un tecito que sí quiero, entonces Sí. te lo voy a recibir. Aquí tenemos a Eve, aprovechamos entonces. Gracias, Eve, por su gentileza de traernos acá el cafecito de Sopos. Mucho gusto por acá. Gracias. Servimos un tecito de la señorita y un Sí. café capuchino. Gracias, Eve. Bueno, Gracias. te lo dejas aquí, yo sí. Gracias. Servilletitas. ¿Tus servirles? ¿Listo? Ay, se me cayó. Bueno, Qué rico, ¿en qué gracias. estábamos? Pues que te decía que por 3 años trabajé en ese proyecto en el cual los artistas producían obra nueva para el proyecto. Entonces, mi trabajo como curadora era acompañar a los artistas en su proceso, escribir sobre ellos, platicar con ellos, entrevistarlos, pues acompañar las ideas, hacerlas reales. Ellos a veces necesitan cosas que no pueden conseguir, cómo las conseguimos. Entonces, digamos que todas esas experiencias fueron maravillosas y motivaron como curiosidad, motivaron como cierto despertar de otras conciencias, ¿verdad? Hablas de que algún artista está emocionadísimo con la poética de la imagen. Entonces lees sobre la poética de la imagen para poder acompañarlo en su proceso y descubres que no solamente lo que él está haciendo son formas nuevas que te descubren nuevos mundos, sino que además las lecturas que te provoca el trabajo te abren otros nuevos mundos, ¿verdad? ¿La Entonces, poética sí. de la imagen es la misma performática? No, ¿O la poética de la imagen es un explícanos? concepto de la fenomenología, sobre todo muy O entendida. sea, tiene relación filosófica. Es un postulado filosófico. Digamos que lo que hace la poética de la imagen es hibridar la poética, no la poesía, sino esa concepción como fenomenológica del suceso poético con la imagen, que puede ser la imagen visual, puede ser la imagen poética, en el caso de Gastón Bachelard, ¿verdad? Pero la poética de la imagen es un concepto completamente filosófico que reflexiona sobre cómo al ver imágenes, pues estas imágenes despiertan ciertas resonancias en experiencias pasadas nuestras y por ende tienen un significado para nosotros. Se Y establecen, entonces, nuestra mente establece relaciones, establecen pero más con relaciones el pasado, entonces. con el pasado, con el presente, con presaberes, con intenciones, con deseos.
Digamos que si miras una obra artística sobre un erotismo, o sí, como sobre un erotismo maravilloso que te llama la atención y te recuerda fantasías que tuviste. Tal vez no son del pasado, sino son fantasías presentes y actuales, ¿verdad? Deseos del momento. Entonces, la poética de la imagen pues reflexiona sobre cómo la psique, la conciencia, se relaciona con lo que lee, con lo que escucha, con lo que ve, lo decodifica en un código de lenguaje y por eso lo hace poético y entonces pues como que replica o responde a esa imagen, ¿verdad? Es de alguna forma como, porque todo el proceso estructuralismo también relata sobre cómo las imágenes que vemos son imágenes que leemos, ¿verdad? Entonces luego vienen algunos franceses como Didi Huberman, como Gaston Bachelard, y hablan sobre cómo esta imagen que leemos no solo es una imagen leída como narrativa, sino es una imagen que despierta concepciones poéticas en el sujeto que lo percibe. Te cuento una experiencia. Yo, yo tuve una vivencia muy particular leyendo la novela El Código Da Vinci. ¿Ok? Voy a hacer este relato. Yo impartía clases también a alumnos de diversificado y estábamos hablando de literatura indudablemente y en un momento me referí yo a que se iba a estrenar la película El Código Da Vinci y un alumno me levantó la mano y me dijo, yo tengo ese libro. ¿De verdad, Franco? Le dije, sí, me dijo, y se lo presto. Y me lo prestó un lunes en la tarde y la película se estrenaba el viernes. Entonces me lo leí, tiene más de 500 páginas, me lo leí, el jueves se lo devolví y me fui a ver la película. Vine aquí a Los Próceres a verla y ¿sabes qué? Que cuando salí, iba caminando, me atravesé una pasarela y en la parte alta de la pasarela me detuve y comencé a ver los rótulos, los anuncios, las vallas panorámicas y sentía una capacidad increíble de interpretación de cada imagen que estaba viendo. Cada imagen, pero de manera relámpago, instantánea, como si mi mente se hubiera abierto y yo entendía perfectamente qué mensaje me enviaba cada valla. Que digamos que un poco la idea de la literatura es esa, ¿verdad? Como poder ayudar al mismo cerebro, ¿verdad? Al mismo proceso cognitivo a desarrollar formas de leer el mundo, ¿verdad? Exactamente, y esa es una de las grandes, diría yo, atributos, si se le puede decir así, de la obra esta y de la película, porque trata sobre códigos. La película, muy buena. Bueno, tú recibiste un diplomado que se llama agenciamiento cultural. Me llama la atención ¿a qué se refiere un agenciamiento cultural? Digamos que generalmente cuando hablamos de un gestor cultural, la palabra gestor viene, por supuesto, de la administración, ¿verdad? Cómo se administra la cultura, cómo se dirigen los presupuestos culturales, cómo se hablan también de las relaciones de los presupuestos estatales con la cultura, ¿verdad? El gestor cultural al mismo tiempo pues dirige las agendas, o es activo en su comunidad, etcétera, pero lo que hace es generar como actividades culturales. El gestor cultural dirige actividades culturales. El agente cultural es un ente que trabaja activamente en la cultura, pero un agente cultural puede ser un educador artístico, un curador, un teórico, un investigador, un artista. Digamos que la palabra agencia se refiere a alguien que maneja o a alguien que... viene de ahí, agente, agencia, agenciamiento. Sí, digamos que se refiere a un agente de una agencia, ¿verdad? Como la agencia podría ser esta forma de involucramiento. Y luego, pues un agente es aquel también que se involucra en la cultura. Lo relaciono yo con la gerencia, sí, ¿verdad? Sí, digamos que la gerencia es más a la gestión, porque la gestión requiere como... Porque el agente cultural puede también reflexionar sobre la cultura, ¿verdad? No es necesario que la ejecute. No es necesario que sea un artista que haga arte, o no es necesario que sea un gestor cultural que haga actividades, sino un agente cultural también puede ser un educador, un teórico, alguien que su rol en la cultura es escribir, alguien que su rol en la cultura es relatar.
Entonces, digamos que es mucho más amplio porque no necesariamente trabaja con la cultura, sino trabaja en la cultura y puede también generarla. Entonces, la diferencia entre, digamos, que la gestión y el agenciamiento es que la gestión requiere como ciertas herramientas administrativas para utilizar la cultura como producto y llevarla a un público, y el agenciamiento es la producción activa dentro de ese contexto cultural. Estupendo. Es la cultura, podríamos tocar un poquito más esta parte que se me ocurre en este momento consultártelo a ti. ¿Cómo influye la cultura en un país? ¿Qué tan importante es la cultura para un país? Yo creo que La realización de los diferentes eventos, las diferentes manifestaciones de la cultura, cine, teatro, danza, literatura. Yo creo que es vital, la verdad, por tres simples razones, ¿verdad? La primera, porque la cultura está completamente ligada a la identidad del sujeto, a la identidad de la nación, a la identidad del mundo, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que si esto es, por ejemplo, arte plástico, es un arte plástico que se produce en un contexto por un sujeto. Entonces, es importante para hablar del contexto, para hablar de ese sujeto. Es como a mí no me gusta la palabra expresión y no creo que el arte sea expresión, porque lo desecho completamente, porque la expresión no tiene como esta posibilidad como cognitiva, ¿verdad? Como tangible del intelecto, sino es más una como evocación personal más sensitiva. Entonces, no creo que el arte sea expresión, sino que el arte para mí es un proceso de formulación y de encajamiento de relaciones con el contexto, ¿Es o debe ser? Yo creo que para mí es, ¿verdad? Porque digamos que debe ser, también abre la posibilidad de aquello que no es, y cuando hablamos como desde la teoría, ¿verdad? De lo que es arte, pues se habla de todas las manifestaciones de eso, ¿verdad? Ya ponernos a decir lo que es arte y lo que no, pues es el trabajo de un crítico. Ajá. Pero Sí, yo creo que es vital, porque o digamos como sí. la belleza, qué es bello y qué no es bello, porque como todo va cambiando, ahora también nos encontramos con algunas muestras de arte que dice qué bello, ahí hay belleza, dicen algunos, una cosa macabra que dicen otros. Sí, o incluso el concepto de belleza en el arte ya ni siquiera es un concepto que sea relevante, ¿verdad? Podemos hablar de otras cosas en el arte que no solamente son la belleza. Pero entonces la cultura es importantísima para la construcción de un país y para la construcción de una comunidad. Y en ese mismo núcleo, para la construcción de un núcleo simbólico personal, para la identidad como única de ese lugar, de ese momento, de ese tiempo, de esa persona, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que un mundo sin cultura sería un mundo que no es crítico, un mundo que sigue las instrucciones planteadas por un dictador, un mundo que no puede de alguna manera como producir, porque la creatividad viene también como de un pensamiento artístico, ¿verdad? Entonces todas esas ideas, nuevas tecnologías, la innovación también son culturales. Y que luego el ser humano Tienen su origen en la cultura. Tiene su origen en la cultura, ¿verdad? Desde el paleolítico vemos expresiones artísticas que han evolucionado para funcionar como documentos escritos de lo que sucedió en esa época, ¿verdad? Incluso las teorías como más como actuales del arte paleolítico se refieren a que estas representaciones fueron hechas en trances inducidos por psicotrópicos. Entonces, que estas eran formas de comunicación para como conectarse con algo superior dentro de este trance. Entonces, ¿cómo podemos hablar de los sujetos paleolíticos que no conocemos a través de las producciones culturales que generaron? Extraordinario, gracias. Vamos a ver qué dicen o quiénes más están acá. Ricardo Danilo Dardón, maestro, saludos. De paso y travesía, ese es el libro. De paso y travesía, ahí está. Carlos Cifel Valencia dice, gracias Jocelyn, emociona que los jóvenes lo recuerden. El libro podría ser de paso y travesía. Platicamos, Rom, y nos contactás, porfa, para rescatarle esas letras a tan prometedora creadora cultural. Ay, qué felicidad, ese es un libro maravilloso, de verdad. Carlos Cifel García es
fue un poeta maravilloso. Muy bien, gracias Carlitos. Elfer Galicia, Paolo Guinea, Rodrigo Villalobos, indudablemente, Vinicio Aguilar, Rosana Dubón. Saludos Rómulo, dice Rosana, ¿cómo estamos? Neftalí Aldana y Jorge Luna Hernández. Gracias por acompañarnos, por los aportes y todo, por los saludos. Los gacetazos de esta semana. La temática de los textos en la revista La Gaceta siempre es variada. Aquí una muestra de lo que publicamos durante la semana. El doctor Godoy, especialista en medicinas integracionistas, nos incita a desaprender lo que hemos aprendido para abrirnos paso a una vida mejor. Además, Jacobo Vargas Foronda analiza las doctrinas militares, viendo en ellas la restauración de mecanismos de dominación, las cuales se hacen patentes en la declaración del estado de sitio en 22 municipios del país. El domingo pasado, en la sección Gaceta Joven, Denise Anzueto continuó explorando la relación entre arte y salud mental, enfocándose en el contenido visual que las redes sociales nos proporcionan y cómo éste nos puede ayudar o perjudicar. Pasen adelante, Gaceta es un espacio para la diversidad de opiniones. Este es un intercambio, letras en directo con la revista Gaceta. Y ahora vamos a conocer tus letras, tu poesía. Hoy vamos a ver cómo es la poesía de Jocelyn Pinto. Cuatro poemas vamos a tener en este bloque. Estimada audiencia, amigas y amigos, te voy a pedir el 2, el 5, el 8 y el 10. ¿Los vas a leer tú? No tú, por favor, en tu voz, tú que eres la autora. El 2, el 5, el 8 y el 10. ¿Ok? El 2. Que antes les ponía título a los poemas, pero se volvía muy confuso, se volvía innecesario, se volvía muy romántico, muy moderno, y la verdad es que el libro se llama Objetos 1, el último libro que publiqué se llama Objetos 1, porque cuando estaba armando el libro, pues todos los poemas estaban regados en una pared como si fueran objetos, ¿verdad? Entonces esto me permitía tocarlos, arrancarlos, romperlos, moldearlos, cambiarlos, ordenarlos, y eran como verbos que podían darle solamente a los objetos, ¿verdad? Al poema no se le podría hacer lo que yo le hacía a estos objetos. Entonces, están enumerados porque pueden ser cualquiera, ¿verdad? Sí. Igual cuando los envío a algún lugar, tienen el número o el orden, ¿verdad? 1, 2, 3, a pesar de que en el libro sea el 8, el 15, no me importa tanto como el título, ¿verdad? Qué bueno que hayas hecho esa observación, y a mí se me había pasado también una parte importante que es, ¿quién leyó la biografía de Jocelyn? Rodrigo. Uh-huh. Ya dijo Rodrigo que dentro de las publicaciones impresas están, este es el primero, ¿cómo se llama este? Cartas íntimas. Cartas íntimas, es tu primera publicación. Un libro que publiqué muy joven, no lo compren. La verdad es que empecé a escribir muy joven y empecé a involucrarme en el mundo de la poesía nacional muy joven. Este libro lo escribí en el 2014, tenía 2015, tenía 17 años, o sea, no, 18 tal vez. No leía nada, no sabía nada, solo fue un momento en el que me acababa de mudar de mi casa, a emprender la vida que quería, ¿verdad? La vida de la poeta bohemia que nunca se me dio. Entonces me fui de mi casa, me fui a vivir en la zona 1 para poder estar todo el tiempo en esta como marufia poética. Pero fue un error. Fue horrible y lo único que resultó de eso fue un mal libro que en ese momento fue muy importante para mí. Bueno, lo tendríamos que evaluar nosotros para ver qué hay de bueno. Siempre hay algo de bueno en cada libro. Yo creo que lo bueno es que se volvió un documento, ¿verdad?
¿verdad? Un documento de la trayectoria que he estado formando, un documento también de los momentos que viví en esa época, ¿verdad? Ahí hay parte de tu historia. Bueno, a todos nos pasa eso, que algunos de nuestros primeros poemas no queremos que nadie los vea. Bueno, entonces ya que estabas hablando de objetos uno, cuando te ha tocado presentar lo que has dicho, además de lo que dijiste de los títulos, objetos uno, que salió en este pequeño libro, es una selección, ¿verdad? De lo que has trabajado últimamente. Sí. ¿Cuándo se presentó este? Acabo de presentar la segunda edición, la presenté en agosto. Sí. La segunda edición tiene algunas correcciones de cosas que después sentí que no se leían bien. La primera edición se agotó, entonces también para mí era importante sacar una nueva para poder pues, difundirla más. Curiosamente, ambos libros se publicaron en Quetzaltenango. La movida artística y editorial de Quetzaltenango siempre me ha parecido la mejor. Y siempre fue con chuleta de cerdo. Este fue con chuleta de cerdo, que tal vez el libro para mí solo es un como objeto muy preciado por su simbolismo, pero tiene una edición magnífica. Entonces eso sí quisiera respetarlo. Si lo quieren conseguir igual, tiene una edición magnífica que Alberto Arzú se dedicó muchísimo al trabajo editorial. Y en esa época también fue parte de un como... no sé, de un boom de todas estas publicaciones que tenía Chuleta de Cerdo en esa época, ¿verdad? Fue un gran trabajo. Pues qué bien. Entonces este salió con editorial Sion. Sí. Sion Editorial. Entonces los dos en Quetzaltenango. Los dos son de Quetzaltenango. Entonces, ¿qué dices tú de este? Pues Objetos 1 es un libro que se publicó por primera vez en el 2017. Acabamos de hacer la segunda edición que se presentó hace un mes, en agosto. Para mí era muy importante que el libro pues relatara también como ciertas, como que estuvieran partido en 3 bloques. Entonces el primer bloque habla como mucho sobre como una pérdida interna. El segundo bloque habla sobre la decisión de dejar de estar allí, pero permanecer en el recuerdo. Entonces es una decisión de dejar de estar en esa pérdida y permanecer en el recuerdo, que ya es un recuerdo más nostálgico, menos doloroso. Y la última parte es la parte donde la resignación conlleva también una idea de viaje. Entonces son poemas que hablan sobre viajes, es un poema que habla sobre el irse, porque para mí era importante también que ya se pudiera entender que el recuerdo es un recuerdo que te acompaña y no es un recuerdo que te hace habitar permanente en él. Entonces tiene esas 3 partes que al final que también tú puedes funcionan acudir, como que puede ser hasta voluntario. Sí. Tú acudir cuando quieres. Sí, ya no es algo como la pérdida, ¿verdad? Que es completamente, que sería como imposible de salir de allí, ¿verdad? Entonces tiene esas 3 etapas que no están divididas, sino naturalmente se llega a esas etapas, ¿verdad? Y al final es un libro que para mí es como muy preciado también, porque tengo esa idea de escribir poesía cuando necesito escribir poesía. Y esto me vas a odiar y todo ustedes saben porque acabo de decir que el arte no es expresión, porque conlleva todo un proceso intelectual y aún así creo que la escritura es bastante automática, bastante como lírica, como el expresionismo lírico de antes, ¿verdad? Como muy fluido, muy natural. Y luego conlleva toda la parte de la edición ya más intelectual, ¿verdad? Que las palabras encajen, querer decir exactamente lo que se quiere decir. Todos los poemas son trabajados a partir de la idea de la imagen poética también. Entonces me gusta mucho la construcción de imágenes, ¿verdad? No tanto como el lirismo, como que tenga un ritmo constante o que las imágenes, o que el lenguaje sea el que va como formando la idea, sino que las construcciones de imágenes puntuales sean las que formen una imagen total. Entonces, esas son las novedades que vamos encontrando en la poesía actual. Eso me llama la atención que lo digas y me parece interesante y valioso. Sí, entonces, y como estoy tan relacionada también con el arte visual, entonces creo que esa parte también se entiende allí, ¿verdad? En la creación de imágenes, porque al final con imágenes son las que trabajo. Vamos a abordar todavía más adelante también esa parte. Oye,
si tal vez la podemos ampliar un poco más. Entonces, ¿quieres que lea el 2? Entonces, sí, por favor, el 2, 5, 8 y 10. Ok, el 2. El alma a veces escapa por el vacío del pecho que taladra la tristeza. Luego solo queda una masa que se arrastra por inercia o necedad y pretende que algo externo como una voz o un disparo sea lo suficientemente fuerte para guiarla de vuelta. Pero qué tan grande es la mentira de los instantes de calma. Son momentos de distracción en los que la masa encuentra algo nuevo en el piso y se sorprende. Pero el cuerpo sigue hueco, arrastrado, triste, y el pecho sigue consumiéndose hacia adentro como un cáncer de ácido que tiene demasiada fe en la resurrección. Tantas cosas podrían solucionarse si el alma no fuera un ave que lucha por su vida cada vez que vuelve a nacer. El 5. Hay cosas que solo la muerte entendería, como el silencio entre dos cuerpos que nacen después de años o el suspiro de gracia que comienza la despedida. Hay cosas y palabras que se hicieron para callarse, pero ya diría el cuerpo que los silencios son nombres estridentes como la gota de sudor que cae. Estamos hechos de muerte, somos un final resucitado que pretende saber algo del mundo al que reencarna, pero no soy nada, ni nadie, más que el cuerpo que busca su hogar en esas palabras y cosas que me callan. El 8 empieza con si el mar se agita. Sí, si el mar se agita, cuando el silencio retumba en un rincón oscuro de la muerte y el mundo se mueve algunos grados hacia el abismo, si el cuerpo cae y se destruye y Dios existe y lo repara, si la sal cae del cielo en estrellas, es probable que yo exista en otra forma y me encuentre dormida soñando. Caen los días sin un final determinado y escapo al comenzar de nuevo el conteo. Hoy será de hacer de las cosas un hecho sin forma y descubrir que hay momentos en los que la tierra se detiene a contemplar su existencia. Hoy será de hacer planos y maquetas de futuro y descubrir que hay un tiempo que sí se detiene en primavera y me afecta mientras siento que me alejo hacia la infancia. Muy bien, el 10, por favor. Cerramos con el 10 este primer bloque. La rutina del día comienza al abrir los ojos, respirar con calma y recordar que hay una ausencia que también está amaneciendo en otra parte. Entonces doy vueltas desesperadas en la cama, me tapo la cara por vergüenza o suicidio, respiro más rápido como si el ritmo fuera a apagar el dolor. Y entonces trato de estornudar para sacarme el alma del pecho y fracaso de nuevo como lo he hecho toda la semana. Cierro los ojos para tratar de dormir, pero el ardor del pecho me levanta. Estiro mis manos porque tal vez tu cuerpo solo está escondido y pueda alcanzarlo. La rutina del día comienza abriendo los ojos y aceptando que el reto más grande será sobrevivir la tristeza de nuevo. Muy bien. Me informa acá producción que Leo de Soulas ha hecho una interrogante. Una pregunta para la señorita, dice, me parece interesante la idea esta de un arte como engranaje o formulación, pero si se le quita lo expresivo al arte, no se le quita su vitalidad y se convierte en un objeto muy racional. Sí, incluso esa es la idea que acabo de mencionar, ¿verdad? Como este libro también tiene muchísimo de mí y es mi expresión a cierto punto. Mi único problema con la palabra expresión es que cuando lo planteamos hacia el arte plástico, hacia el arte visual, hay muchos como caminos muy fáciles que los artistas llegan a tomar, ¿verdad? Como, ay, esto es lo que yo quise expresar, entonces aquí está. Y ustedes deberían aceptarlo porque es mi expresión. Pero dentro de un como círculo de las cosas, ¿verdad? Hay cosas que tienen ciertas formas de ser y cierto valor dentro de esas cosas, ¿verdad? Pero esto ya es como una cuestión como más de crítica de arte, ¿verdad? Y yo lo hablaba más en el sentido como del arte plástico, porque entiendo que la literatura, entiendo que la danza, que el teatro, pues tienen sus propias formas, ¿verdad?
Tal vez eso, por ejemplo, faltó decir que el arte plástico cuando se como anida bajo ese escudo de que es mi expresión, pues no tiene investigación, no es por la técnica, no tiene un sentido detrás, no conecta con toda su historia. Y muchos artistas hacen cosas que se parecen a otras cosas que ya existen bajo la excusa de que es su expresión. Pero si se estudia la historia del arte, hay alguien que lo hizo 200 años atrás y que no lo conocen. Entonces, eso es un problema. Digamos que la expresión está bien y, por supuesto, es la esencia de dónde se produce el arte y también la cultura, ¿verdad? La cultura es intrínsecamente humana y allí está también conectada con lo que significa ser humano, que es una expresión. Pero cuando no se conoce la historia, cuando no hay un ejercicio detrás intelectual de contextualización, de investigación, de edición, se vuelve un objeto que solo es importante para la persona que lo produjo, porque es su expresión, pero no para un contexto dentro de las cosas que se exhiben, que se leen, que se publican, etcétera, ¿verdad? No sé si tiene sentido. Pues bueno, hay que analizar el asunto. Vamos a volver después. Con eso nos damos un tiempecito también para probar nuestro tecito y nuestro café, porque acá está este fabricante, Ludo López. ¿Qué hay en la revista, Ludo? Bueno, Rómulo, hoy les traemos cuáles son las notas de la semana. Con agrado que tenemos la publicación de Alberto López Serrano, que es un escritor salvadoreño de destacada trayectoria. Él está actualmente trabajando con Casa de la Cultura Salarrué de El Salvador. Y la nota es de Rodrigo Villalobos, pues nos tiene una reseña de La nave que falta, de Alberto López Serrano. Siempre los aforismos que compartimos hay frases que van con algún contenido. Interesantísimo. Cristian Castañeda esta semana nos presentó una reseña crítica sobre la novela Lengua de pájaro, de Haroldo Sánchez. Sí, Haroldo Sánchez. Ajá. También tenemos entre las publicaciones, tenemos para ustedes, publicamos la agenda de octubre de aquí de Letras en Directo. Esta semana vamos a tener, que viene, a Luis Pedro Villagrán, a Flor de Mayo González, a El López y Julio Serrano Echeverría el día 26. Entonces, para que estén pendientes de Letras en Directo y también de Revista La Fábrica, que vamos a estar compartiendo las publicaciones. Tenemos también de la sección Pláticas, que estamos trabajando en conjunto con El Salvador. Tenemos de Patricia H. Lobos, tenemos Paran, Suben, Bajan y Arrancan. Es un análisis de cómo se manejan los buceros y una forma de entendernos y educarnos desde esta sección. Finalmente, pues queremos compartirles la frase de esta semana, el aforismo de Oswald Spengler: quien solo bienestar quiere, no merece vivir en el presente. Y bueno, pues aquí estamos. Esto es lo que hemos trabajado esta semana en Revista La Fábrica. Por ahí los invitamos a seguirnos también en Instagram. Estamos publicando videos cortos, incluso de la entrevista que está pasando en este momento. Ahí pueden ver contenido adicional que solo por Revista La Fábrica la van a. Y saludos, gusto verlos a todos. Súper, gracias Ludo López. ¿Ves? Aquí solo cultura también. Me gusta. Hay varios como comentarios, ¿verdad? Sí, hay varios comentarios. Ludo, disculpa, esto no es parte de lo dictador, si me haces el favor. Sí, entremos a eso porque es importante la participación. Raceli Coya Persico, felicitaciones, dice. Tu invitada de hoy cautiva y genera esperanzas, tan joven, convencida y vigorosa en sus conclusiones, palpita intensamente la definición y búsqueda de verdades esenciales, motor central de quien escribe. Gigante abrazo argentino, gracias, dice. Y no, gracias a ella. Lindo, ¿verdad? Neftalí Aldana, buen día, estamos presenciando Letras en Directo, dice, desde el edificio Dixtino, zona 10, acompañado por una lenta y suave brisa que hace humedecer los vidrios de las ventas y oscurece los densos rayos del sol. Poético el amigo. José González, José Arturo Monroy,
Vuelve Raceli para decirnos: quienes hacemos comunicación valoramos lo claro y locuaz de nuestros interlocutores. Maravillosa Jocelyn, imposible no seguirte. Eres fascinante. Gracias. Qué bien. Leo de Soulas, muchas gracias por tu respuesta. Que al final no sé si la respondí, yo solo creo que cuando trabajamos como agenciando, el arte es una buena idea, ¿verdad? Como editores, como curadores, como críticos, como gestores, hay ciertas cosas que no podemos incluir por no entrar dentro de lo que necesitamos. Muy bien. Háblanos ahora, entremos a ese punto que habíamos ya anunciado, arte contemporáneo. Lo primero que uno hace es irse a la palabra contemporáneo. La palabra contemporáneo, ya metida en este punto, adquiere su propia definición, su propio concepto, ¿verdad? Explícanos tú cómo se define arte contemporáneo. Digamos que arte contemporáneo ha existido siempre, porque el arte contemporáneo es el arte que está pasando en esa época, ¿verdad? Como por ejemplo, qué sé yo, Picasso fue contemporáneo de sus artistas que estaban trabajando dentro del movimiento del cubismo, ¿verdad? Qué sé yo. O sea, de su propia época. De su propia época, ¿verdad? Y como estamos viviendo en el presente, entonces Giorgio Agamben, un crítico italiano, hace la pregunta, bueno, ¿qué es lo contemporáneo? ¿Verdad? Y él dice que lo contemporáneo es aquello que vive en el presente, pero que no está consciente o cegado por las cosas que están en el presente, como la moda, las intenciones de los políticos, lo que está bien o no hacer, sino aquel que puede verlo desde afuera en el presente y decir algo sobre el futuro o algo sobre el pasado. Ver el pasado y decir el presente nos está influenciando desde el pasado, está influenciado desde el pasado, y al mismo tiempo podemos ver qué viene hacia el futuro. Entonces Agamben dice que el contemporáneo es el que no está sumido en el presente y ya no puede hacer nada en él, sino que el que mira el presente desde lejos y puede decir qué hace falta, que no está bien, el que puede ser crítico, el que puede ser inventivo, el que puede proponer. Digamos que aquel que inventó el iPhone, el que inventó la nave espacial, el que inventó la computadora, no era un ser del presente, ¿verdad? Ajá. Era un ser que estaba pensando en... ¡Ay! ¿Se va a caer eso? Era un ser que estaba pensando más allá. Entonces, Agamben dice eso. Y cuando hablamos de arte contemporáneo, entonces, estamos hablando de dos cosas. Del arte del presente, quiere decir del arte que se está produciendo actualmente, de los artistas que están vivos. El presente. Y luego de los artistas que pueden proponer algo nuevo, ¿verdad? Porque puede ser que un artista esté vivo, pues trabaje hoy, pero su técnica sea un trabajo moderno. Sí, ahí quería ir yo un poquito a las características, tal vez podemos mencionar unas dos, porque también viniendo en camino hacia hoy, corriendo, agitado, hice mi respectiva consulta ahí y lo que encontré es que lo ubican arrancando a mediados del siglo pasado, de ahí para acá engloban a todo lo contemporáneo. Por eso decía yo que es un concepto, las palabras van adquiriendo nuevas definiciones, por eso, ¿verdad? Entonces, si viene de mediados del siglo pasado para acá, el arte ha de tener sus propios matices. Digamos que lo que llamamos arte contemporáneo es aquello que rompió los cánones modernos. Entonces, digamos, sobre todo en Guatemala se marca mucho. El arte moderno es el arte de Caballete, un arte que trabajó pintura, que trabajó escultura, que trabajó grabado, que trabajó relieves, donde los artistas trabajaban sobre temáticas del país. Y esto lo notamos desde 1900 hasta 1980 tal vez. A mí se me ocurre pensar preguntándote a ti, porque yo no estoy inmerso en eso. Yo soy otro que estoy aprendiendo contigo. Cuando pienso en el graffiti, por ejemplo, en performance, todas esas son manifestaciones de arte contemporáneo. Exactamente. Digamos que son medios que se utilizan actualmente y que no se utilizaban antes.
Entonces, por ejemplo, los medios son una buena forma de saber desde dónde partimos, ¿verdad? El performance comenzó en Guatemala, específicamente en los años 70, con una artista que se llamaba Margarita Zurdia, ¿De verdad? a quien nunca se le reconoció como artista ni como la que inició el performance. Ella misma decía que sus performances eran rituales. Ella no conocía la palabra, y si la conocía no creo que estuviera interesada en mencionarla, porque era una palabra muy intelectual para la época. Ella estaba muy occidental también. ¿Qué hacía ella? Ella trabajaba con un grupo que se llamaba Laboratorio de Creatividad, que era un grupo de bailarines y de actores de teatro. La mayoría eran mujeres, había un solo hombre que casi no participaba, eran más las mujeres que estaban involucradas. ¿Cómo se llama ella? Margarita Zurdia. Margarita Zurdia. Y entonces las mujeres que estaban en el grupo hacían rituales sobre el cuerpo, sobre la fertilidad, sobre la naturaleza, sobre la paz. Llegaban por ejemplo, a las galerías a tratar de hacer algún tipo como de experiencia espiritual con el público. Ellos trabajaban mucho también la idea de pedir por la paz mundial, de pedir por la naturaleza, de estar en conexión con estos como sensaciones espirituales, pero trabajaba con el cuerpo. Y digamos que la idea del performance es cuando el artista ya no trabaja con otros medios, un pincel, una pintura, un pigmento, sino cuando trabaja con su propio cuerpo. Y ella estaba haciendo eso, ¿verdad? Estaba en la galería sin ningún otro elemento que no fuera su cuerpo. Entonces, y era su cuerpo haciendo algo, que en este caso era su cuerpo haciendo arte. Ajá, pero que no era un arte común como la danza, porque No, danzar es arte normal, digamos, no entra en ese no es performance. Ajá. Exacto, digamos que la danza tiene su campo, ¿verdad? Y tiene sus estudios y su forma de hacerse. Esto era un performance porque se estaba haciendo primero en una galería y no en un escenario, porque era el cuerpo intencionado como el cuerpo que estaba siendo presentado ante el público. No importaba el movimiento del cuerpo, la técnica del movimiento, no importaba, ¿verdad? El cuerpo podía estar solamente presente, inmóvil. Ya eso es performance. Y luego que el cuerpo está presente por un sentido simbólico y por un sentido como de significado, ¿verdad? El cuerpo significa algo. Si el cuerpo está desnudo, significa que es vulnerable, significa que quiere ser observado, significa que quiere incomodar, significa que al mismo tiempo está desgarrado, que es un cuerpo natural. Si está vestido, ¿cómo está vestido? ¿Verdad? Eso también significa algo. Si está danzando, significa algo. Si está solamente puesto ahí viendo fijamente a las personas, significa otra cosa. Como que así se diferenciaría de la danza, ¿verdad? Cuando el cuerpo es un cuerpo simbólico que está en un contexto artístico produciendo un algo. Excelente. ¿Cómo visualizas tú qué cambios, qué influencia puede tener el arte contemporáneo? El performance, por ejemplo, aparecieron algunas películas de grupos de jóvenes que irrumpían en alguna sala donde había un evento importante con protocolo y todo. Y ¿cómo influye? ¿Qué reacciones desata? Digamos, primero, dos diferenciaciones, ¿verdad? El performance es arte contemporáneo, pero no todo el arte contemporáneo es performance. Hay otro montón de medios, ¿verdad? Está la fotografía, el videoarte, la misma pintura, la escultura contemporánea, etc. Y luego tenemos esta otra diferenciación que quería hacer, cuando pues que el arte, digamos, el arte contemporáneo funciona como un mecanismo como de hacerse preguntas, ¿verdad? Entonces, la forma de encontrar su significado podría ser a través de la pregunta. Mucha gente se enoja, ¿verdad?, de que miran una pieza de arte que no entienden. Ajá. Pero yo creo que eso no es culpa de ellos, sino es culpa de que no se les dieron las herramientas para poder hacerlo, ¿verdad? Y las herramientas son herramientas sencillas. Es simplemente saber preguntarse. Entonces, si uno está al frente de un objeto, la pregunta es, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es una taza puesta en una mesa. Ok. ¿Qué podría ¿Cómo es la significar mesa? esto? ¿Cómo es la mesa? ¿Cómo es la ¿En taza? qué lugar está? ¿Dónde estoy yo, verdad? Ok, estoy en Europa y este artista es un artista guatemalteco que no vive en Europa.
Entonces, ¿Qué, eso hay puede luces decirme o no hay algo. luces? ¿Qué colores de luces? Exacto. O, por ejemplo, podría ser, ¿cómo se llama la obra? La obra se llama Resistencia Olvidada. Ok, sé que puede ir por ahí. Luego tengo que hacerme preguntas yo también, ¿verdad? Como, bueno, ¿qué significa la taza como un elemento cultural? ¿Qué significados tiene en la cultura? Entonces, yo creo ¿Qué que impresión me provoca a mí? sí, ¿y qué creo yo que significa, verdad? Tal vez no importa tanto qué significa, sino para mí qué simboliza. Entonces, o algo como la gente cree que el arte contemporáneo es inaccesible, pero creo que solamente no se han topado con el hecho de que lo que tienen que hacer es abrirse ellos mismos a la interrogante, ¿verdad? Y eso no es nuevo, digamos, cuando uno ve un mural de Carlos Mérida, que es la modernidad en su máxima expresión, igual no solamente es apreciar los colores y las formas y decir, ay, qué bonito, ¿verdad? Así no se podría tener una experiencia artística. Es preguntarse, bueno, ¿qué significan estas formas geométricas? ¿Por qué Carlos Mérida, siendo un artista guatemalteco de 1920, trabajaba abstracción geométrica? ¿Con quiénes estaba influenciado? Esas figuras me parecen figuras prehispánicas, seguro tienen algo que ver con su herencia cultural maya. Los colores que utiliza son colores muy mexicanos. Ah, pero es que fue exiliado en México. Entonces, digamos que para tener la experiencia artística es necesario el conocimiento y es necesaria la curiosidad del público. Los presaberes son bien importantes Los también. los presaberes y los saberes que se pueden adquirir, porque también como que la obra puede estar diciendo algo, pero yo no quiero entenderlo. Como esto es demasiado difícil para mí, no me hablen de conflicto armado interno, eso no lo quiero saber yo, ¿verdad? Entonces también es estar abierto a eso. Es como la poesía, que gracias a quién, no sé. Yo busco la poesía mientras más difícil, mejor. A veces no entiendo nada, pero me provoca y yo me someto a ese reto. Yo quiero interpretarla y le doy vueltas, pues leo 5 veces el poema y algo voy captando finalmente. Sí. Y no rechazarla de entrada, ¿verdad? Entonces se cierra uno. Exacto. Bueno, entonces en la sociedad, digamos, un aporte es ese, que lo vuelve a uno crítico también, lo despierta. Pero aparte de eso, también ciertas manifestaciones van como para protestar igualmente. Sí, hay muchísimo arte contemporáneo que es un arte comprometido, ¿verdad? Un arte que quiere ser como incisivo en ciertas cosas. Entonces señala políticos, por ejemplo, señala movimientos sociales, señala problemáticas reales, ¿verdad? La desnutrición, la falta de recursos, la desviación de los recursos. Digamos que no todo el arte, y allí también estaba lo de la expresión, ¿verdad? No todo el arte es sobre lo que el artista siente, sino que también el arte puede ser sobre lo que al artista le interesa hablar, ¿verdad? Puede ser lo que le interesa investigar, lo que le interesa leer, lo que le interesa cuestionar. Ya no solamente es lo que yo siento, ¿verdad? Ahí está la respuesta. Y ahorita yo me conectaba con Greta Thunberg. Lo del ambiente ahorita está encendido, se están quemando las cosas. Greta, ¿verdad? Digo, dejemos, no precisamente Greta, sino que con las manifestaciones en contra, por ejemplo, de los mandatarios, los grandes poderosos que no contribuyen para que se mejore, para combatir la contaminación y todo eso. Puede haber, y de hecho se realizan, supongo, muchas presentaciones performáticas, ¿verdad? Para protestar contra todo eso. Sí, digamos que cada artista tiene su propia investigación, ¿verdad? Hay artistas cuya investigación es el feminismo y utilizan el performance para hablar sobre los cuerpos violentados de mujeres. Hay artistas cuyo trabajo pues es una exploración del cuerpo, ¿verdad? Y están haciendo performance únicamente para explorar las posibilidades que tiene el cuerpo en un espacio. Hay artistas cuyo performance es un poco más político y están hablando de cuerpos violentados, de historia, etcétera, ¿verdad? Como que el arte contemporáneo tiene la peculiaridad de que puede hablar de todos los temas, de todos los eventos, de todas las inquietudes a través de los distintos medios, ¿verdad? Que eso es algo que se diferencia del arte moderno, cuando el arte moderno pues hablaba de como de mucha como expresión personal del artista, ¿verdad? Quiero hacer mi pintura porque vivo en el campo y quiero ver los paisajes que se ven desde la ventana, en mi jardín, por ejemplo.
el arte contemporáneo tiende a ser un poco más crítico. Trata diversidad de temas. Desemboquemos aquí cabalmente en tu libro Objetos 1, que Rodrigo Villalobos precisamente me estaba diciendo. Yo lo veo como poesía y me gustaron los poemas, pero Rodrigo me hacía la observación de que tú lo utilizas y lo has mencionado como poesía performática. Eso creo que es otra cosa. Digamos que cuando hablo de poesía performática no estoy hablando del libro, sino de cómo el libro se actúa. A ver, cuéntanos, infórmanos, ilústranos. Digamos que este concepto fue un concepto que trabajé para la presentación del libro. Me interesa muchísimo cómo es que los libros no solamente se vuelven objetos para leer, sino para hacer cosas con el cuerpo, ¿verdad? Ajá. Entonces, como ya establecimos qué es el performance dentro del arte, pues un performance poético o una poesía performática es una corriente que viene desde las vanguardias modernas como el surrealismo, el dadaísmo, cuando se trataba de romper como el canon del libro y de la poesía. Entonces ya el poeta no es un poeta que escribe y luego recita y se le aplaude porque recita sus poemas, sino es un poeta que puede experimentar corpóreamente con la actividad que promueve el libro, con la palabra. Entonces como que puede performear la palabra, quiere decir que puede hacerla viva con su propio cuerpo. Entonces, pues lo que hicimos fue trabajar la presentación del libro bajo ese concepto. Estaba pensando en Diana Morales, que precisamente se acaba de ir al evento que Efrin González organiza en Dinamarca. Ella hace muchas presentaciones con su poesía utilizando un altoparlante. Por ejemplo, entonces, ¿cómo rompemos la lectura cotidiana, verdad? O ¿cómo rompemos la palabra misma? Digamos que, como decía en las vanguardias, por ejemplo, los dadaístas se dedicaban a, en vez de escribir poemas como que se pudieran leer, eran más como palabras concretas que podían trabajarse dentro de una obra de teatro. Entonces tú tomas un poema de tu libro y lo representas, lo actúas. No, porque eso sería teatro. ¿Cómo es entonces? Digamos que lo que hice bajo este concepto fue la presentación del libro. Entonces lo que quería era, tomé poemas del libro y los corté como entre los versos. Y luego fotocopié todos los libros que para mí han sido importantes o relevantes, ya sean de ensayo, ya sean de poesía, de narrativa, y empecé a cortarlos también en párrafos que hicieran sentido. Entonces al final tenía un montón como de bloques de papel que eran textos, que a la hora de estar cortados pues no pertenecían a ningún libro en específico. Y esto mismo pues fue en el Centro Cultural de España, entonces tenía el escenario del auditorio que marqué con un cuadrado, porque la portada del libro es un cuadrado. Ahora entiendo el cuadro. Y dentro de ese cuadro estaban regados los poemas en el piso. Entonces, la intención es que cuando la gente entrara al auditorio, pudiera subir al escenario, tomar un texto del piso, leerlo en voz alta mientras trabajaba con los demás, moviéndose por el espacio. Cuando terminabas de leer el poema, lo tirabas al piso y agarrabas otro, por muchísimo tiempo. Entonces, todos estaban divagando por el espacio, leyendo textos que no sabían qué eran, uno tras otro, en voz alta. Entonces, la intención de esto era primero recrear el proceso creativo del libro, porque como te decía antes, todos los poemas que están en el libro, para ver en qué orden iban a ir, los coloqué pegados en la pared para poder manipularlos, ¿verdad? Entonces, pensaba en recrear esto mismo de los papeles con textos, que pudieran ser intercambiados, tirados, olvidados, leídos, cortados, etc. Es pura ruptura. Sí, entonces una vez que todo estaba establecido, la voz de los que estaban al lado tuyo divagando interrumpía tu propia voz.
Entonces tú estabas leyendo algo y alguien más pasaba al lado tuyo y tú empezabas a escuchar lo que la otra persona estaba diciendo y al mismo tiempo tú estabas diciendo algo. Hay Entonces, un caos también ahí. era un caos. Yo lo que quería hacer era como evidenciar que de nada servía que el poeta estuviera frente a un público leyendo sus poemas cuando la poesía podía estar viva en todas las voces que no estaban diciendo nada, ¿verdad? Porque, ay, este es mi libro, tiene mi nombre, tiene mi título, o siéntense a escucharme. Pero para mí era más importante que el libro funcionara como un dispositivo para que todas esas personas pudieran ser una voz colectiva. Entonces esa masa parlante que estaba allí, pues solamente estaba divagando en un caos extremo, sin sentido, sin conceptos, sin ideas, sin miedo, y no existía esa barrera como de lo que se lee, en lo que está escrito, ni esa sacralización de la poesía como algo intocable, ¿verdad? Sí, sagrada. Ajá, entonces eran solo ¿Por qué objetos. no me invitaste a ese evento? Yo lo tú? hice público en Facebook, pero usted no llegó. A mí me hubiera encantado estar ahí para presenciar eso, estupendo. Ahora léenos otros poemitas, por favor, de aquí, siempre de Objetos 1. Ok, esos ya son los que yo escojo. Sí, ya tienes libertad. Y otra cosa importante es que el libro tiene unas ilustraciones maravillosas de cierto, cuéntanos Renato eso. Barrios, que es un ilustrador guatemalteco que ahora reside en México. Pero siempre me gustó mucho el trabajo de Renato y le di los poemas para que él pudiera ilustrarlos como él quisiera. Entonces, pues lo que hizo fue leerlos y decidir cuáles él quería ilustrar y decidir cómo quería ilustrarlos. Entonces, ni siquiera me preguntó nada. Yo quería que él leyera Su interpretación. e interpretara. Y lo que hizo fue dibujar mujeres que se hibridaban con el paisaje, que no tenían rostros, sino eran solo sus cuerpos, porque él decía que lo que sintió, que el libro hablaba, era de una mujer que estaba buscando un lugar en la tierra. Y eso me pareció maravilloso. Ajá. Entonces, pues los dibujos son eso, ¿verdad? Excelente. Y este es el último poema del libro, que es el poema 14. Jamás sabré qué es caer sobre un lago congelado y luchar contra mi propia fuerza. Viajaré por el mundo entero en busca de nieve para contradecir pronósticos e imágenes de mis infancias. Ante mis ojos, hoy solo hay niebla, y estoy segura que en otras latitudes, mundos, espacios, el sol se viste de verde sobre llanuras menos tristes. Es imposible que la soledad pueda caber en un sitio como este. Debo irme con lágrimas aún sobre los ojos para que todos sepan el mensaje de mis palabras y yo no olvide la intención de estos pasos. Viajaré en busca del aire que se acople a mis perforados pulmones para ver finalmente un cambio de paisaje y sentir los pies congelados por diversión. Pero ¿qué sé yo de geografía? Si ante mis ojos solo hay montañas que me absorben como musgo y están ya demasiado húmedas para aceptar mi llanto. ¿Qué sé yo? Si cuando digo África sueño mujeres de oro esperando en línea a sus hijos vivos, o digo Egipto y aún las aguas guardan niños legendarios. ¿Qué sé yo de geografía si en los libros nunca llovió en Venecia? Siempre me dijeron que no confiara en ojos ajenos, que percibiera el mundo desde mis errores. Por eso viajaré a tierras lejanas en busca del relieve que aún le falta a mi camino. Viajaré para desprender las imágenes de una tierra plana pintada de solo 3 colores y estrellas. ¿Qué sé yo de geografía, sino aquello que me enseñaron en la escuela imaginaria? Tal vez algún día lo intente, y así pueda traer las faldas de mis montañas tristes a tierras nuevas, donde la emoción de sentir por primera vez frío, calor o sueño sea la solución para caminar sola entre espejismos reales de mundos que solo descubriré soñando despierta. ¿Qué sé yo de geografía? Léenos otro. Ok. Regálanos otro. Descanso la mirada sobre el viaje y la orilla de una utopía se dibuja lentamente en mi brazo. Hay que seguir recorridos salvajes, quitarle plumas o escamas a la carne, trazar nuevas rutas siempre atenta un poco al suicidio. Se sienten los vientos que empujan caravanas al valle y hay elefantes que danzan mientras los pasos comienzan a hablar, a quejarse, a extrañar los cuerpos del pasado que una vez agitaron el camino.
Es posible empacar ausencias en un viaje. Luego la mente empieza a contar estrellas para distraerse y encuentra dibujos en el tronco de los árboles. Pasa el tiempo doblando ciclos, guardando culpas. Así llega a una cúpula alta en la que no pesa ya nada. Pero a veces el equipaje cesa, desempaca y construye hogares, pues al final las rutas no son más que estrías que se ensanchan con el cuerpo. Las rutas van marcándose solas, y mientras los nuevos pasos se levantan del suelo y pisan lento, más ligeros. Sigo trazando utopías. Voy danzando la caravana de la lluvia. Lindos. Bien, vamos a saludar acá a quienes se han pegado últimamente. Carmen Beatriz Tocay, Mario Ordóñez, dice saludos, buena vibra. El doctor Carlos Interiano también. Ruth Baides dice, hablaba el otro día con una persona que escribe poesía que me decía que por qué ella no lograba ser conocida o publicar algo. Y yo trataba de explicarle que la poesía no es nomás frases románticas como de tarjeta de San Valentín. Quería darle a entender sobre el metalenguaje y las imágenes de las que habla Joss, que son las que en realidad le dan tanto la estética como el peso literario a una obra. En eso estoy totalmente de acuerdo. Creo que le pasaré esta entrevista a la señora. Dice, a ver si se mejora. Muy bien. A ver si lo entiendes. Ajá. También, gracias Ruth Baides. Mario Roberto Morales, saludos. A Luis Chalín dice, me gusta ver entrevistas cuando los invitados saben del tema. Felicidades, qué bien. Rosana Estrada, Raúl de la Horra. Rosana Estrada dice, conciencia, sensibilidad e intelecto, básico para el hecho estético, desde quien lo genera y lo recibe. Regina José Galindo, vanguardia de lo que conversan. Las vanguardias son las abuelas de las búsquedas actuales. Me gusta el programa y a seguir buscando. Qué bien. Y Marcos Gutiérrez. Excelente. Mira, ha sido un privilegio, un descubrimiento y una maravilla contar contigo acá. No lo he dicho yo, lo han dicho quienes nos acompañan y de veras apreciamos mucho el regalo, el obsequio, el premio de haber contado contigo aquí en Letras en Directo. No, muchas gracias por invitarme y por dejarme hablar de cosas que me gustan, ¿verdad? Entonces, gracias por escuchar a todos los que están escuchando y a ti por invitarme, Ramón. Encantado, encantadísimo. Muy bien, entonces así quedamos. Hasta la próxima. Y los fabricantes están allá siempre atrás también para decir paz. Hasta luego. Paz y amor, salud. Va pues.